Cuando iba a secundaria, mi mejor amiga se llamaba Mónica. Mónica era una chica muy lista y le gustaba estudiar, pero tenía bastantes problemas en casa y solía llegar sin la tarea hecha y sin prepararse para los exámenes. Yo, que era muy matadita, la verdad es que antes de los exámenes en el recreo solía contarle las lecciones de historia y de literatura como si fueran cuentos, pero un día me di cuenta de que se fijaba más en los dibujos que yo tenía puestos en los márgenes, aquellos dibujos que yo hacía como resúmenes durante las clases porque me aburría, para distraerme. Poco a poco lo que fue ella haciendo era tomar nota, es decir, hacer dibujos de los cuentos que yo le contaba sobre esas lecciones de historia y de literatura. Sin darnos cuenta, estábamos utilizando una herramienta que hoy se utiliza mucho, de la que se habla mucho y que va a ser nuestra protagonista hoy en Creando el Futuro. Este podcast de Opinion Education, con el que estamos celebrando 10 años de este espacio para hablar con expertos sobre la educación. 10 capítulos, 10 años y hoy una gran invitada para poder hablar de ello. Yo soy Laura García y les damos la bienvenida a Creando el Futuro. Si ustedes teclean en internet Visual Thinking, resulta que aparece Garbiñe Larralde por todas partes. Así que estamos seguros de que estamos hablando con la experta en el tema y agradecemos mucho tenerte aquí, querida Garbiñe, que estamos deseando que nos cuentes, por ejemplo, ¿cómo descubriste tú el Visual Thinking? ¿Cómo llegaste a él? ¿En qué etapa estabas y por qué? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este podcast con el que estáis celebrando estos 10 años. Y según te estaba escuchando, ojo, yo también me retrotraía y me llegaba a mi infancia, ¿no? Y juventud, en aquellos años en los que yo también dibujaba para poder... yo podía ser que igual tuviera un componente de aburrimiento, pero para mí también era un componente de concentración, o sea, me permitía el dibujo escuchar con los sentidos centrados en lo que estaba escuchando, ¿no? Y bueno, así es como llegué yo al Visual Thinking sin saber qué era Visual Thinking, pero es verdad que tuvieron que pasar muchos años para que yo le pusiera nombre a aquello que de niña había estado trabajando. Y la verdad que fue un asunto de serendipia. A mí me gusta contar mucho que fue un tema de chiripa, se dice aquí en España, ¿no? Fui a una conferencia cuyo tema era ese, la serendipia, en un TEDx, y que se celebró aquí en Bilbao. Y era un momento en el que yo estaba buscando la manera en la que trabajar con mis alumnos al año siguiente una asignatura muy teórica. Y estaba preocupada porque, bueno, mis alumnos iban a estudiar, eran estudiantes de arte, el contenido textual era enorme y también había otra cosa, estaba haciendo una serie de ejercicios creativos a los que yo les llamé micropensamientos. Entonces, en ese cóctel de situaciones y en ese momento fue cuando en esa conferencia que trataba de la serendipia vi a una chica joven en la parte de atrás de la sala dibujando la conferencia. Y a mí se me abrieron los ojos y se me abrió la mente, porque dije, esto es lo que quiero que hagan mis alumnos en clase, mientras hablamos, mientras contamos, ¿no? La historia del arte, que era el tema que yo tenía que trabajar con ellos, vamos a irla dibujando. Y me inventé entonces un título, me inventé un micropensamiento que luego puso título a un proyecto que lanzamos a nivel de España y que sé que también atravesó el charco y también al proyecto se incorporaron muchos docentes de Latinoamérica y el proyecto fue No me cuentes historias, dibújamelas. Y ahí fue donde yo descubrí realmente el visual thinking, sin saber que era visual thinking. Me costó unos cuantos meses todavía descubrí que aquello se llamaba así. Yo lo llamaba aprender dibujando, hacer dibujitos para estudiar, bueno, un poco lo que tú has narrado en primera persona, ¿no? Esa experiencia que tú habías tenido ya en primera persona, por lo que, bueno, como veréis, no estamos inventando nada nuevo.
el Visual Thinking no es una herramienta nueva, pero sí es una herramienta a la que le hemos puesto nombre en este momento. Visual Thinking, que además también es el título de un libro, Garbiñe es artista, es innovadora, es artista visual y desde luego una innovadora en educación. Estamos viendo, creo que es tu libro, el que tienes ahí atrás, con ese título maravilloso de Dibujar para aprender Visual Thinking en educación. Y quizá tú seas la mejor para darnos una definición, para entender lo que es una herramienta, una metodología. ¿Cómo ves tú, después de toda esta experiencia, que se podría definir el Visual Thinking? Bueno, para mí el Visual Thinking es una herramienta que además puede ser utilizada por quienes, en realidad por todo el alumnado, pero sobre todo por quienes tienen mayores dificultades con el acceso al texto, ¿no? La imagen de alguna manera nos permite entender las cosas. De hecho, hay una frase muy famosa que se repite mucho, que la repetimos mucho quienes trabajamos en el Visual Thinking y que se atribuye a Steiner y que dice que si no puedo dibujarlo es que no lo entiendo. Entonces, el Visual Thinking eso es aprender a dibujar, es utilizar las herramientas del dibujo, la herramienta de dibujo para aprender. Y eso es algo muy, a pesar de que es algo antiguo, la herramienta del dibujo, ¿no? Es algo muy innovador el utilizarlo para aprender, porque como todos sabemos, nuestro sistema educativo se ha centrado sobre todo en el número y en la letra. El texto y la matemática son, ¿no?, los reyes del sistema. Y además son asignaturas instrumentales, les llaman, ¿no? Y cuando yo considero que el dibujo también es un instrumento perfectamente válido para poder aprender. Y de hecho, hoy en día, en un mundo hipervisual en el que nuestra juventud, nuestros chicos y chicas están sumergidos todo el día entre imágenes, pues es casi como absurdo pensar que no estemos utilizando esa herramienta en el aula como herramienta principal, además. Yo leí, por ejemplo, este porcentaje que dice que el 75% de los estímulos que nos llegan actualmente al cerebro tiene que ver con lo visual, lo cual también es un problema para la gente que no es tan capaz de hacer dibujos. Vamos a centrarnos justamente en esta parte, porque a veces, y tú hablas mucho en tu libro de este bloqueo emocional de la gente que piensa, pues es que yo no sé dibujar, yo no voy a saber poner esto en imágenes. ¿Qué se puede dibujar, qué no? ¿Qué tanto es necesario dibujar bien para poder establecer, digamos, una capacidad para usar el Visual Thinking? ¿O se vale cualquier cosa porque es personal? Bueno, pues yo te diría que es una muy buena pregunta de entrada, porque es un ejercicio que hago siempre en mis talleres y en el último, hace muy poquito, estuve en un taller con profesores y profesoras de lengua y yo les preguntaba de entrada quién sabía dibujar y quién no sabía dibujar. Evidentemente, muy poquitos de los asistentes levantaron la mano asumiendo o diciendo, creyendo que saben dibujar, que sabían dibujar. Y la siguiente pregunta fue tramposa. Les pregunté a ver quiénes sabían escribir. Y entonces la devolución fue una pregunta. Pero con escribir, ¿a qué te refieres? ¿Quieres escribir un libro? Digo, bueno, pues con dibujar te puedo hacer la misma pregunta. ¿A qué te refieres cuando hablamos de dibujar? Y en Visual Thinking, cuando hablamos de dibujar, no hablamos de dibujo artístico, no hablamos de dibujar para hacer arte. Y el problema, entiendo yo, es que hay una identificación casi inmediata, ¿no? Cuando pensamos en el dibujo artístico. Y el Visual Thinking no es dibujo artístico. El Visual Thinking es utilizar las herramientas, bueno, la herramienta del dibujo y los elementos que nos permite construir dibujos muy sencillos, muy simples. Si tecleáis Visual Thinking en Internet, veréis el tipo de imágenes que se crean. Y son imágenes creadas con un círculo, un triángulo, un cuadrado y unas cuantas líneas. Con la combinación de esos elementos sencillos
y un poco de color, lo que tratamos es de darle forma a los contenidos, de darle forma al pensamiento, de darle forma a textos, de darle forma a procesos, de darle forma a cada una de las necesidades que tengamos, ¿no? Se trata de ordenar de alguna manera lo que queremos aprender para simplificarlo y de alguna manera generar estructuras que son más fáciles de retener a nivel cognitivo. Entonces, ese es un poquito el funcionamiento o lo que yo propongo como visual thinking, porque es verdad que es una disciplina, herramienta muy nueva y que además no nace en el mundo de la educación. O sea, el visual thinking nace de la mano, bueno, nace en el mundo del arte para analizar de alguna manera el mundo del arte en los años 70, pero posteriormente, en torno al año 2000, es un consultor norteamericano que empieza a escribir y empieza a promover el uso del visual thinking en empresa para facilitar reuniones, de alguna manera para hacer que la comunicación entre personas sea más fluida y que las ideas pues se transmitan, ¿no? O se puedan entender por varias personas de manera más simple. Has mencionado ahora 2 temas en los que yo me quiero detener. Uno es, tú hablas de comunicación. ¿Qué tanto se puede compartir estos dibujos cuando son, digamos, códigos muy personales? Digo, yo me puedo entender muy bien con mis monigotes, pero hay otra gente que igual no puede entender eso. ¿Hay códigos compartibles, digamos, genéricos, y luego otros que se pueden personalizar? ¿Se puede combinar esto? ¿O qué tanto se puede utilizar de manera colaborativa? Bueno, dicen que el dibujo es un lenguaje universal que todo el mundo entiende, ¿no? Entonces, es verdad que, bueno, para que el dibujo sea comprensible, también de alguna manera tiene que representar la realidad. Es verdad que si son códigos que yo me he inventado y no tienen nada que ver, son códigos abstractos, no van a ser fácilmente comprendidos por otras personas, ¿no? Pero a mí personalmente me resulta más interesante el visual thinking, no tanto como una producción de cara no es tanto una producción para que sea comprendida por el resto de personas, sino más para la comprensión personal. Es verdad que a medida que vamos trabajando y vamos puliendo, ¿no? nuestra capacidad de dibujo, seguramente nuestros dibujos también van a ser más fácilmente comprensibles por los demás. Al final también se trata de una herramienta que nos obliga a realizar una síntesis de las ideas, a buscar las estructuras, ¿no? A profundizar realmente en los contenidos. Yo puedo copiar un texto de manera casi automática, ¿no? O sea, me lo van dictando, lo voy copiando, pero cuando realmente lo quiero dibujar tengo que pensar bien de qué se trata, ¿no? Si se trata de una jerarquía, probablemente pues tendré que elegir un triángulo para dibujarla, ¿no? O sea, esa idea o ese conjunto de ideas, una taxonomía en forma de triángulo. Si estamos hablando de un ciclo, hablaremos de una circunferencia. Entonces, tenemos que pensar realmente qué es lo que estamos mapeando, qué es lo que estamos dibujando y encontrarle la forma. Y es probable que de esa manera podamos hacer que nuestros dibujos sean comprensibles para los demás. Luego, de lo que se trata es de hacer monigotes sencillos, o sea, de tipo personaje de palo. No es necesario generar múltiples detalles para que tú identifiques que el personaje está ahí, ¿no? Y a mí me gusta decir, además lo enlazo con una idea que has lanzado tú al principio, ¿no? Con esta idea de que los seres humanos aprendemos contándonos historias, ¿no? Y los dibujos nos cuentan las historias y cuando hacemos visual thinking utilizamos el apoyo del personaje o de los personajes para narrar un poco esas historias, ¿no? Si hay un personaje, estamos tratando de dibujar una taxonomía, alguna clasificación y hay un personaje que nos lo va narrando, va a ser mucho más accesible que simplemente cuando los datos son fríos y no tienen esa parte humana, ¿no? del narrador. Ahora que te estaba escuchando, Garbiñe,
Me vino la idea a la mente, más bien, esta idea que está ahora de sociedad más incluyente, más sensible, más consciente de quién te está escuchando, de quién se puede ofender. Y creo que a la hora de dibujar, tenemos mucho la tradición ya metida en nuestra cabeza y solemos cometer este tipo de estereotipos. Dibujamos a una mujer con vestido, dibujamos a un señor mayor con bastón y sin pelo y con gafas. ¿Qué tanto nos podemos alejar de esos estereotipos o qué tanto estos estereotipos nos ayudan justamente a economizar, a ahorrar y a ir directamente a la idea sin tener en cuenta nada más? Pues esa es una de las grandes curiosidades que sucede con el dibujo, ¿no? Porque con el dibujo de concepto, que de alguna manera también es lo que define al visual thinking, ¿no? Porque al final el visual thinking en este intento de sintetizar y de generar imágenes muy simples, pues puede caer en estereotipos, tal y como estabas comentando. Yo cuando empecé a dibujar ante esta situación, yo me decía eso, yo que voy a dibujar una mujer, un hombre, un niño más pequeño, una niña, o sea, ¿cómo hago? ¿No? Entonces, bueno, mi opción al final, si veis mis muñecos, son muñecos sin cabello, son muñecos sin casi rasgos, ¿no? Lo único que de alguna manera caracteriza a mis muñecos es una gran boca sonriente, porque eso sí creo que es, bueno, es un poco el sello de la casa, pero bueno, lo mismo que nos puede ayudar puede también en algunos momentos entorpecer. Entonces, bueno, hay que jugar un poquito dependiendo del interés, de lo que tú quieras en ese momento transmitir. La imagen también es polisémica, entonces, bueno, puede ser entendida por las diferentes personas de diferente manera. Una de las críticas que tiene el visual thinking es el tiempo que se le invierte, es decir, que uno es evidentemente más rápido hablando que dibujando, pero que ayuda como a retener. ¿Qué cosas no se pueden o no se deben dibujar para no perder ese tiempo porque son como periféricas? ¿Y cómo se dibuja, por ejemplo, lo intangible? Cuando hablamos de sentimientos o de cosas que no son objetos, ¿qué recursos tú recomiendas para hacer esto? Bueno, a la primera pregunta, en cuanto al tiempo, yo creo que todo el tiempo que se invierte en aprender no es tiempo desperdiciado. De alguna manera vivimos en una sociedad que nos obliga a correr, nos obliga a hacer todo deprisa, ¿no? Y incluso en el sistema educativo también tenemos que terminar los temas, tenemos que dar todos los contenidos, ¿no? Entonces, es un sistema de conocimiento que se extiende, pero pocas veces profundiza, ¿no? Y yo creo más en la profundización que en la extensión, ¿no? O sea, tener conocimientos muy superficiales, muy extensos, creo que no nos construye tanto como personas como cuando profundizamos sobre ello, ¿no? Y entonces, bueno, el dibujo de alguna manera es verdad que necesita unos tiempos que no son los mismos pues, que los del texto. Pero es verdad que el texto también en determinados momentos es muy rápido, pero la pregunta vendría después, pero realmente ha servido. Entonces, bueno, ahí yo creo que hay que investigar, tenemos que ir viendo. Evidentemente no a todo el mundo, no todas las personas aprendemos de la misma manera ni nos sirven las mismas herramientas, cada quien tenemos que ir generando nuestras propias estrategias, ¿no? De eso se trata. Yo tengo clarísimo en este momento, pero he llegado tarde a este aprendizaje, tengo clarísimo que yo viajo entre dos mundos, entre el texto y la imagen. Y mi manera de aprender va estableciendo los puentes, o sea, yo aprendo mucho cuando dibujo pero el dibujo me sugiere texto y el texto me sugiere dibujo. Por eso, bueno, si mi libro por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Hay una reflexión textual, hay una reflexión escrita sobre lo que ha sido el visual thinking, porque yo necesitaba escribirlo, pero también hay ese mapeado visual, ¿no? De alguna manera necesitaba también reflejar eso en imágenes. Y la una alimenta a la otra y la una amplía a la otra, además. O sea, todo lo que sea multimodal de alguna manera también, ¿no? Te da como más recursos, te abre más puertas. Y yo, bueno, viajo muy cómoda y con mucho gusto
en este transporte que es el visual thinking, ¿no? Para mí. A mí lo que me pasaba también con Mónica, con mi amiga Mónica, es que lo que notaba era que el hecho de dibujar las ideas y las historias a ella le permitía recordar las cosas durante más tiempo. Es decir, muchas veces tú estudias para un examen y en ese momento ya se te olvida al día siguiente, pero a Mónica, gracias a estos dibujos, la retención era mucho más duradera, era más permanente. Y creo que eso es una también de las ventajas, ¿no?, del visual thinking, que realmente retienes más. ¿Cuáles son las ventajas que tú le ves al visual thinking en el aprendizaje? Sí, bueno, la función de anclaje tiene, o sea, la imagen tiene una función de anclaje respecto al texto, ¿no? Y yo, para mí, esa es una de ellas. Y la otra es la que te comentaba, es que te permite abrir, o sea, cuando tú dibujas algo, puedes ver aspectos que a lo mejor cuando estabas escribiendo sobre ello no los veías. Y cuando vuelves otra vez al texto, se te encienden otras nuevas ideas, ¿no? Entonces, yo creo que el visual thinking tiene esa ventaja, ofrece esa ventaja. Luego, hay muchos niños y niñas que tienen verdaderas dificultades con el texto. Pues vamos a ofrecerles otras herramientas. Quizás el visual thinking tampoco les ayude, pero yo creo que como docentes yo no defiendo el visual thinking como única herramienta. O sea, yo creo que tenemos que ofrecer y cargar nuestras mochilas de múltiples recursos, herramientas, metodologías, posibilidades para ir atendiendo a cada quien en la medida bueno, pues que podamos, ¿no? Y según sus necesidades, lo cual es muy complejo. El aprendizaje no es algo a lo que les podamos obligar. Aprende, no admite imperativos, ¿no? O sea, el aprendizaje no admite. El aprendizaje viene cuando uno se emociona con lo que está haciendo, con lo que está aprendiendo, le busca, ¿no? Y vuelvo a insistir, ¿eh? Cuando profundiza sobre algo. Lo demás, bueno, es un aprendizaje un poco, ¿cómo decirlo? Ficticio, ¿no? O sea, creo saberlo, lo vomito, ¿no? La educación, el aprendizaje bulímico del que habla María Acaso, que es me estudio aquello todo, ¿no? Me lo trago para el examen, lo vomito en el examen y queda muy Y, poquito y después. estómago vacío, que es el... Me gusta que hables de cómo se complementan el texto con la imagen, porque a veces establecemos como una especie de guerra de o es esto o es esto, o es blanco o es negro. Y también tiene mucho que ver con las críticas que ha recibido el visual thinking, que es como, es que no se fijan en la ortografía, es que no tienen, o sea, la imaginación se puede ver de otra manera afectada. ¿Cuáles han sido las críticas que ha recibido el visual thinking y qué respondes ante ellas? Porque una de las grandes que yo he leído, por lo menos, ha sido justamente lo que ayuda a los niños con la ortografía, en este caso, el ver las palabras escritas. Estoy totalmente de acuerdo y lo que sí puedo decir es que el visual thinking no prescinde del texto. Entonces, ese es yo creo que el kit de la cuestión, ¿no? O sea, no hay que pensar que el visual thinking es borrar de golpe el texto. Lo que pasa es que simplificamos el texto de manera que tratamos de darle forma y reforzar su significado, ¿no? Yo hay un ejercicio que hago también en los talleres que es la semantización tipográfica y es un ejercicio muy bonito, porque al final de lo que se trata es de buscar cómo expresar una palabra, pero dándole los atributos gráficos que permitan pensar en ella, ¿no? O sea, que permitan reforzar el significado, ¿no? de esa palabra. Hay ejercicios como en mi último taller había personas que bueno, trabajaban en la diversidad, la palabra diversidad, y utilizaban pues múltiples tipografías para expresar la diversidad, ¿no? Entonces, al mismo tiempo que estás trabajando una palabra, un concepto, que en algún momento me hacías esa pregunta también, ¿no? Como esos conceptos que igual son más complejos de entender o de explicar, bueno, pues se pueden representar también en palabra, también por medio del texto, pero también tenemos que no olvidar que el texto es grafía, o sea, el texto es un gráfico y bueno, como tal tiene unos atributos con los que también podemos trabajar. Entonces, bueno, no, yo en ese sentido creo que el visual thinking no viene a perjudicar, sino que a fortalecer de alguna manera
si lo utilizamos bien, a fortalecer ese aprendizaje. De hecho, podríamos hacer ejercicios concretos de trabajar la ortografía con Visual Thinking. Esos ejercicios creo que son como justo la práctica que necesitamos. Y antes, el segundo tema que tú mencionabas en uno de tus parlamentos hace rato era el mundo empresarial. Como que estamos asociando siempre mucho el visual thinking con la empresa, pero que tiene un reto en la educación porque hay una manera de usarlo que es buenísima y que ayuda mucho a la docencia, pero hay muchos centros escolares que son reacios o que de plano no lo usan. ¿Qué les dirías tú a los docentes que quieren incorporar el visual thinking en sus aulas, pero digamos que no están como avalados por el sistema, por el centro escolar en el que trabajan? ¿Cómo se puede hacer también desde casa? ¿Cómo potenciar, cómo llevar esto a las aulas? ¿Y cuáles son las ventajas de implementarlo en un ciclo escolar? Pues yo les pediría, y siempre en mis talleres siempre les pido, por lo menos que estén permiso. O sea, si alguien cree que no dibuja bien, que esto no funciona, que no va a ser de utilidad en el aula, que les dé permiso a quien quiera utilizarlo. O sea, yo sé, y me han llegado muchísimos testimonios de profesores y profesoras que han permitido a sus alumnos trabajar el visual thinking, o que simplemente les han dado un empujoncito pequeño y han descubierto que hay alumnos que igual que no destacan en otras áreas, ¿no? Pues porque tienen dificultades de diferente índole, pero que con el visual thinking destacan. Entonces, se trata solo de darse permiso. Yo siempre digo que cuando yo dibujaba en el aula, que a mí me sirve el dibujar, me sirve para concentrarme, para pensar, para profundizar en lo que se está diciendo o en lo que estoy leyendo, y era algo que había que hacer casi a escondidas, ¿no? A escondidas en la parte de atrás del aula, ¿no? Que no te vieran porque estabas distraída. Y para mí no es eso, o sea, es más una herramienta que te permite como hacer tangible, ¿no? Lo que está pasando por tu cabeza. Y entonces, a quien nos funciona de esa manera, creo que sería estupendo que se nos diera permiso de utilizarlo en el aula. Y probablemente si vemos que funciona, o cuando descubramos que funciona, pues hablaremos de ello. Y yo el Visual Thinking, ya te digo, empezamos en 2015, lanzamos un proyecto al aire, lo sacamos en internet, y en menos de una semana habíamos agotado todas las invitaciones a trabajar con nosotros en el blog, porque había muchísima gente interesada. Y a lo largo de estos años he ido conociendo, y tengo miles de seguidores que están interesados de alguna manera en el visual thinking. O sea, vamos a ir permitiendo. O sea, esto al final tiene que ser como una mancha de aceite, ¿no? Ya que descubrimos que funciona, pues vamos a ver si conseguimos que los de al lado también lo vayan utilizando, o por lo menos permitiendo su uso. Sobre todo porque la imagen está ahora mismo más presente que nunca y está incluso invadiéndonos en nuestro día a día. Háblanos ahora un poquito, Garbiñe, de tu libro, de cómo está estructurado. Ahí en uno de los capítulos hablas de un ejercicio que tú haces, el Draw My Life, que no sé si lo traduces como dibuja mi vida o dibujar mi vida. Y de esa estructura, cómo has ido tú hilvanando todos esos conceptos, todas estas experiencias que has tenido en un libro que pueda ser útil para que la gente lo pueda aprender y compartir, que de eso se trata al fin y al cabo. Bueno, el libro está estructurado un poco en función o en base a lo que yo he ido trabajando todos estos años en mi carrera profesional con otros docentes. Yo he ido generando apuntes, iba generando presentaciones, iba de alguna manera investigando, y al tiempo que escribía, pues los recogía, los iba dibujando, y eso es lo que aparece en el libro, junto con algunos ejercicios. Es verdad que uno muy representativo, que es el Draw My Life, que a mí me gusta mucho ese ejercicio, porque creo que de alguna manera como condensa lo que puede llegar a dar el visual thinking, ¿no? El Draw My Life, que si la traducción es dibujar tu vida, pero bueno, es un estilo. Si buscamos en internet, además veremos que hay muchos vídeos de este tipo, y lo que te permite es, o lo que hace, o lo que
de lo que consiste un vídeo de Draw My Life es en la narración de la vida de un personaje en un breve periodo de tiempo, ¿no? En un minuto, un vídeo de 1 minuto, 2 minutos, vas narrando la historia de esa persona. Esa narración, yo ¿cómo lo uno? Yo esta herramienta la he utilizado en tutoría, pero también se puede utilizar para narrar la vida de personajes históricos. Podemos narrar también procesos relacionados con la ciencia. O sea, hay un montón de posibilidades con el mismo ejercicio, ¿no? Porque al final lo que te narra es una historia contada, que es un poco lo que te decía antes, ¿no? O sea, las personas aprendemos de las historias y entonces de lo que se trata es de detectar esas escenas clave, ¿no? En la historia de una persona. Yo cuando lo usé en tutoría eso les pedía a mis alumnos, bueno, vamos a detectar esas escenas, esas 10 momentos, ¿no? Importantes de vuestras vidas, vamos a dibujarlas y luego vamos a generar un texto sobre él. Entonces, como ves, estamos trabajando volvemos otra vez un poco a los dos mundos, ¿no? O sea, yo primero tengo que extraer las ideas fundamentales de mi vida, ¿no? Tengo que escribirlas, tengo que saber cuáles son, tengo que ordenarlas, que al final el ordenamiento en este caso es muy sencillo porque es una línea de tiempo. Luego tengo que dibujarlas, entonces tengo que reflexionar sobre ellas, tengo que darles forma y una vez que he hecho eso vuelvo al texto para generar una narración, ¿no? que hilvane toda esa secuencia, ¿no? Hay múltiples posibilidades y trabajamos muchísimas competencias porque tenemos que trabajar la competencia lingüística, trabajamos la competencia también digital porque de alguna manera vamos a tener que trabajar, vamos a tener que rodar, vamos a tener que grabar, vamos a tener que editar. O sea, es un proyecto complejo, pero que también te da muchas sorpresas porque luego te das cuenta de que cuando se lo propones a los chicos y chicas, lo hacen muchísimo mejor de lo que hubieras pensado, porque tienen muchos más recursos que los que tenemos nosotros a nivel tecnológico. Nos asusta siempre, tenemos mucho miedo, ¿no? Al uso de las tecnologías en el aula, pero es muy curioso porque cuando les permitimos hacer algo, nos sorprenden enormemente. Entonces, ¿por qué no les ayudamos con la parte conceptual? Esa es nuestra tarea, la parte conceptual. Vamos a dirigir el uso, ¿no? de las tecnologías a ejercicios, a tareas, a proyectos que de alguna manera tengan un sentido, ¿no? Un sentido educativo y que ellos pues, vean que no solamente la tecnología no solo se asocia con el ocio, ¿no? Sino que de alguna manera esto pues, nos permite aprender. Y yo creo que en este sentido, bueno, ejercicios como este son como muy ricos, muy enriquecedores. Pues ahí está, y me gustaría repetir el título de tu libro, Dibujar para aprender, Visual Thinking en educación, que desde luego recomendamos muchísimo porque creo que está todo esto como compendio y bien analizado, y además lo tenemos ahí como consulta y para poder sacarle el mayor jugo. Se nos acaba el tiempo, Garbiñe, pero no me quiero ir sin antes hacer la pregunta de rigor en este podcast. Si tuvieras que darle un solo consejo a un docente, relacionado evidentemente al visual thinking, ¿cuál sería? Date permiso. Date permiso de dibujar, date permiso de equivocarte, date permiso. Los seres humanos lo primero que hacemos es dibujar. O sea, hablamos, pero también dibujamos. O sea, nuestra primera expresión gráfica no es el texto, nuestra primera expresión gráfica es el dibujo. Yo cuando alguien me dice que no ha dibujado nunca, le digo, eso no es verdad, porque tú lo primero que hiciste fue dibujar. Es verdad que no dibujaste arte, no hiciste dibujo artístico, no llegaste hasta ahí. En mi libro, además, bueno, se explica muy bien cómo es el proceso, ¿no? De la adquisición del dibujo y cómo en determinado momento en la escuela se interrumpe ese proceso y las únicas personas que continúan con el proceso son quienes se van a dirigir o quienes van encaminándose hacia el arte. Vamos a recuperar ese permiso, vamos a dibujar como cuando éramos niños, porque de verdad que yo creo que rescataremos muchas emociones, además, que nos van a sorprender y seguramente nos van a gustar. Muchísimas gracias por tu tiempo, por abrirnos este panorama, por acercarnos al visual thinking. Búsquenla, Garbiñe Ralal de Urquijo, ahí está, y podrán conocer todo
lo que ella pues comparte con la comunidad, que creo que es valiosísimo y creo que les va a servir y como a Garbiñe van a descubrir todo un mundo de posibilidades. Muchísimas gracias, besos hasta Bilbao y nos vemos en el próximo episodio de Creando el Futuro. Gracias, muchas gracias a vosotros por la invitación.